Muy buenas noches. El Congreso de la República, Senado y Cámara, convocaron esta noche para martes y miércoles de la semana entrante a las dos corporaciones con el fin de aprobar en esos 2 días el acuerdo por la paz que fue suscrito hoy. El Senado lo hará el martes y la Cámara el miércoles. Esa aprobación por parte del Congreso equivale a la refrendación del acuerdo de paz que hoy se firmó en su nueva etapa por parte del presidente Santos y del jefe de las FARC, señor Timochenko. Así que a partir de hoy comienza prácticamente el posconflicto. Al frente del posconflicto estará el señor ministro Rafael Pardo, quien es nuestro invitado de esta noche. A ver, ministro, ¿qué viene ahora? Viene varios temas, yo lo dividiría en tres grandes temas. Uno es el tema de poner en marcha una serie de proyectos que van a tener el grueso de proyectos de ley, de proyectos de inversión, de socioeconómicos, que el grueso va a estar en el presupuesto del 2017. Ya se está trabajando en muchos proyectos, o sea, no partimos de cero, sino se está trabajando en muchos. Pero ese es un eje, el eje socioeconómico. Lo segundo es el eje que tiene que ver con el desarrollo legal y normativo de el acuerdo que se firmó el día de hoy. ¿Esos sí son proyectos de ley? Esos son proyectos de ley o de decreto, o actos legislativos. Sí. Y el tercero es todo el proceso que significa trabajar para la reincorporación de las FARC a la vida civil, de los miembros de las FARC a la vida civil, una vez termine el periodo de 180 días en el cual van a estar en 22 zonas veredales y en 6 campamentos. O sea, durante esos 180 días, las FARC hace el proceso de dejación de armas, de entrega de armas al mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, y al cabo de los 180 días ya los miembros de las FARC están en la vida civil. En ese momento empieza el proceso de reincorporación de ellos a, digamos, actividades productivas, a actividades que signifiquen pues la más baja tasa de reincidencia posible, ojalá cero, y a que se vuelvan, digamos, ciudadanos como todos los ciudadanos colombianos. O sea, proyectos socioeconómicos, ya hay una parte de respuesta rápida que está en operación, pero el grueso viene en el presupuesto del 2017 y dura 15 años. O sea, toda la reforma rural integral dura 15 años. Segundo, normas y leyes. Y tercero, reintegración de las personas que hoy hacen parte de las FARC a la vida civil. Entonces, doctor Pardo, comencemos por el final. Sí. ¿Qué va a pasar a partir de mañana con los 8.000 o 7.000 hombres de las FARC? El presidente hoy lo dijo en su discurso de una manera muy clara, es el día de la referendación, por lo tanto es la semana entrante, cuando Senado y Cámara aprueben. El miércoles. Exacto. En ese momento empiezan todos los integrantes de las FARC a moverse hacia los 22 zonas veredales, en las cuales van a estar 6 meses, y a 6 campamentos en los cuales se quedan, digamos, las FARC en esos sitios por 6 meses. En esos lugares... 6 meses. 6 meses, 180 días. En esos lugares se empieza a trabajar todo el proceso de dejación de armas al mecanismo de verificación de Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo... Pero ahí tengo una duda, ministro. Desde el miércoles comienzan a movilizarse de los sitios en donde hoy se encuentran a los sitios de concentración, las zonas veredales y los campamentos. Sí. ¿Se movilizan armados? Sí, armados. Y están armados en los campamentos y eso está muy detallado, a los 90 días empieza la primera dejación de armas y a los 150 días, o sea, 30 días antes de que se termine el plazo, las FARC definitivamente dejan hasta la última pistola en manos de Naciones Unidas. Pero entonces, desde el miércoles, cuando se inicia la movilización de las FARC
a las zonas veredales estarán ya bajo la vigilancia de la ONU. Sí, de la misión de Naciones Unidas. Entonces, bueno, eso ocurre en ese periodo. ¿Cómo sabe usted y cómo saben las organizaciones que vienen representando a la ONU qué armas tienen realmente las FARC? Bastante bien. Bastante bien. El Ministerio de Defensa tiene una información pues bastante precisa del armamento que tienen las FARC, de lo que han importado, de lo que han comprado, de lo que han obtenido, digamos, en acciones militares. O sea, hay un inventario bastante preciso y ese inventario pues lo va a verificar la ONU con lo que las FARC entreguen. Eso yo lo vi hace 25 años. Hoy son mucho mejores los sistemas de información cuando el M-19. La información que tenía el Ministerio de Defensa era precisa, muy precisa frente a lo que era, digamos, el inventario del arsenal que tenía ese grupo armado. Lo mismo ocurre con las FARC. Cuando se desmovilizó el M-19, ¿usted era ministro? Yo era el consejero. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo fue el desarme? El M-19 se concentró inicialmente en dos sitios, uno en el Huila y otro en el Cauca, que se llamaba Santo Domingo, armado. En esos sitios, durante 12 o 14 meses, se hicieron las negociaciones y después el M-19 hizo dejación de las armas en el departamento del Cauca. Que son metralletas y MK y fusiles. Fusiles y pistolas y lanzagranadas. Muchas son artesanales que han aprendido a hacer durante todo el proceso. Unas fueron inspiradas por el IRA, como el lanzamiento de los cilindros bomba. Sí. Otras minas antipersonales, que es uno de los temas. Las que están sembradas no las han destruido y es parte de los trabajos que estamos haciendo y que se van a seguir haciendo. Pero los explosivos sí han destruido una parte. Esos territorios del país que están sembrados de minas. Si quieren, miramos eso. Hay más o menos 650 municipios. O sea, desde hace 25 años o más existe un registro de los eventos relacionados con minas antipersonales. Eso, a través de todo este tiempo, ha mostrado de una manera muy precisa y georreferenciada en dónde ha habido eventos relacionados con minas. Da una geografía aterradora. Colombia tiene más de 650 municipios en los cuales ha habido eventos relacionados con minas. 650. Más de 650, de los cuales 199 son altamente contaminados. Pero 650 municipios es más de la mitad. Más de la mitad. De los municipios de Colombia. O sea, ese es... Colombia tiene 1100. 1100 municipios. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y se ha hecho pues a partir del proceso de paz. Se ha hecho, primero, un inventario adecuado y una clasificación de los municipios con minas. Sí. Eso da un plan estratégico de desminado de Colombia que debe terminar el desminado total de Colombia en el año 2021. Hoy se han intervenido. Pero perdón ahí. Se han intervenido o se están interviniendo. Pero perdón, ministro. ¿La FARC sabe dónde están las sabe. No tiene mapas precisos de dónde está la mina, pero sí en el área en las cuales se está trabajando. De este universo se ha determinado ya intervenir y se han asignado áreas de intervención de aproximadamente el 40% de esa zona. ¿Qué llama usted intervención? Intervención es primero un estudio no técnico, después un estudio técnico y después una remoción de las minas y después una certificación de que la zona está libre. ¿Eso no ha comenzado? Sí, eso ya ha comenzado y por eso le digo, están bajo intervención el 40% de esos 650 municipios. ¿Y en eso unos de baja contaminación, otros de media y otros de muy alta contaminación. ¿Y en eso están participando las FARC? No, las FARC están en dos proyectos piloto, uno en el norte de Antioquia, en Briceño, y otro en el Meta, en Meseta, Santa Elena. ¿Qué hacen ahí las FARC? Ahí las FARC lo que hacen es, con las personas que conocen cómo se pusieron las minas, trabajar en, digamos, los procesos de investigaciones de dónde están las minas y contribuir a la información que tienen. Ahora queremos dar un paso adicional, ya con la firma de los acuerdos.
Las FARC, lo que queremos es que las FARC, una vez desmovilizados, creen una organización, son organizaciones humanitarias, ONG sin ánimo de lucro, que se encargue de desminado. Y podemos asignarle 20 municipios para que miembros de las FARC entren debidamente capacitados, entrenados y seleccionados en el proceso de desminado. Eso es muy importante, pues no solamente en todos los sitios donde hay minas, la gente de las FARC va a contribuir con información, sino físicamente van a contribuir en desminar en 20 municipios las zonas minadas. Esto contribuye al plan de desminado de Colombia. O sea, en este momento el 40% está siendo intervenido. Nos falta el 60% para cumplir la meta del 2021. Y en eso hay un plan muy preciso de acción. La mitad de ese 40% lo hace las unidades militares, o sea, la brigada de desminado, y la otra mitad la hacen organizaciones internacionales humanitarias que son certificadas y que tienen experiencia en otras partes del mundo en desminado. Hay una organización inglesa, una noruega, una italiana. Sobre el desminado de territorios, eso ya está inventado. No se corre ningún riesgo, quiero decir. Pero las minas son trágicas. En la firma del Acuerdo de Cartagena, a la misma hora en que el presidente firmaba el acuerdo, murió un niño en el Huila, un niño de 6 años que estaba jugando fútbol, se fue el balón a un platanal, se fue a buscar el balón y murió. O sea, hoy se firmó la paz, pero las minas siguen en tierra y hay que quitarlas. Eso se está trabajando y se está haciendo de una manera ordenada, con un plan estratégico, minuciosamente seguido, y vamos a incorporar a las FARC directamente en el desminado, no solamente en la información, sino en el proceso de desminado. Era absolutamente terrible eso. Eso no lo conoce la gente de las ciudades, pero hay cartillas. En Antioquia se distribuye por parte de una ONG, no la traje en este momento, una cartilla que se reparte en las escuelas de Antioquia, donde indica a los niños tener cuidado para evitar las minas. O sea, donde vean tierra removida, donde vean cables, donde vean baterías o pilas. O sea, que un país tenga que hacer cartillas para que los niños eviten las zonas de minas, es un país que ha tenido una guerra muy, muy prolongada y una guerra que hoy se ha terminado. Si hoy no se hubiera firmado ya el acuerdo de paz, las FARC seguirían con su criminal acción de sembrar minas. Las FARC y el ELN, el ejército, las fuerzas militares, hace 12 años, Colombia firmó una convención internacional y las minas militares que protegían bases militares o puestos, digamos, estratégicos, fueron retiradas porque cumplió esa convención el ejército. O sea, todas las minas que hay sembradas han sido puestas por grupos guerrilleros. Colombia es el primero o segundo país del mundo que tiene más territorio minado. Es el segundo. Después de Afganistán. Después de Afganistán, pero se está interviniendo el 40% de los 650 municipios. Y en el 2021 debemos tener el 100% del país sin minas. Ahora, doctor Pardo, ¿qué hacen? Eso es posconflicto. Sí. Eso es exactamente uno de los ejemplos de posconflicto. Algo de lo que le espera a usted. Ahora, ¿qué hacen más las FARC físicamente a partir de mañana, inmediatamente después de comerciales? A ver, ministro Pardo, durante la ceremonia de hoy, en su discurso, el señor Timochenko dijo, entre otras cosas, que fue lo que provocó una ola de comentarios en el Teatro Colón, lo siguiente. Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana, el cual debería estar integrado por todas las fuerzas y sectores que han trabajado sin tregua por ello. ¿Qué es eso, señor ministro, del gobierno de transición?
No, eso no está en los acuerdos, no está en ningún acuerdo, nunca se ha hablado nunca de eso, no tiene ningún reflejo en el acuerdo. Yo lo veo más como una intención de una vez culminado el proceso de dejación de armas y integración de las FARC a la vida civil, como una posición política, La transición de las armas a la política. A la política. Sí. Sí. Eso requiere, pues, por supuesto, una generación de una cobertura institucional que permita implementar los acuerdos, y eso es lo que yo interpreto. Sí, según los acuerdos, ¿cuánto tiempo transcurrirá desde ahora hasta cuando ellos se puedan presentar como candidatos a corporaciones públicas? Para la próxima elección, que es en el 2018, marzo del 2018. ¿Quiénes se pueden presentar? Se pueden presentar cualquier miembro, o sea, las FARC forman un partido y ese partido presenta listas. ¿Quiénes son los que van a estar en esas listas? No lo sé, no creo que lo sepan, lo deciden cuando ellos. Sean partido político. Sí. Eso ha tenido, digamos, una lectura, me parece, de parte de los que impulsaron la campaña del no, una lectura que ha hecho mucha mella en la opinión pública, y yo entiendo, pues, que la opinión pública se moleste de que jefes de las FARC o personas que han cometido delitos atroces y que van a ser investigados y juzgados en el Tribunal Especial de Justicia Transicional puedan participar en la vida política y en la vida pública. Yo tengo un ejemplo y se lo digo con claridad. El acuerdo que se hizo con el M-19 fue un viernes 9 de marzo de 1990. El presidente Barco firmó con Carlos Pizarro y Antonio Navarro el acuerdo de paz que significaba el ingreso del M-19 a la vida civil. Viernes 9 de marzo. El domingo 11 de marzo, Carlos Pizarro fue candidato a la alcaldía de Bogotá. O sea, no lo hubiera podido ser si no hubiera habido el proceso de dejación de armas, desmovilización y firma el acuerdo. Pero lo hubo. ¿Y fue dos días después. ¿Y fue candidato? Sí, fue candidato. Vera Grave fue candidata al Congreso en varias partes. ¿Usted recuerda cómo le fue a él de candidato a alcaldía? Creo que sacó 30.000 votos. No es poco hoy ni es poco en ese momento. Antonio Navarro, 2 meses después, fue candidato presidencial del M-19, 2 meses después de haber firmado el acuerdo, y tuvo la tercera votación del país después de César Gaviria y Álvaro Gómez. Y 7 meses después, el M-19 presentó una lista a la Asamblea Constituyente que tuvo la primera votación junto con la del Partido Liberal en la Asamblea Constituyente. O sea, la elegibilidad o la no elegibilidad no ha sido, digamos, un tema en el cual en los procesos que ha habido en Colombia o en el mundo haya sido proscrita la elegibilidad para personas que firman el acuerdo. Es parte de un acuerdo de paz, es entrar a la vida civil, y la vida civil implica tener derechos políticos. Yo creo que estos ejemplos, pues, no van a cambiar la opinión de quienes votaron que no por el tema de no elegibilidad, pero le pongo ese ejemplo. El viernes firmaron el acuerdo y el domingo eran candidatos. Pero a ver, doctor Pardo. El EPL firmó el acuerdo de paz y 3 días después entró por derecho, no por elección, sino por designación del gobierno a la Asamblea Constituyente. 3 miembros del EPL. Ahora, miren, si miembros del secretariado o miembros de la FARC son condenados por el Tribunal Especial de Justicia Transicional, son condenados, ¿pueden ser candidatos? Sí, pueden ser candidatos, Así pero es. deben cumplir la pena que les establezca el tribunal. Que puede ser de 9 años. Que puede ser, sí, pero digamos, penas que pueden permitir que puedan asistir a reuniones del Congreso, o eso lo define el tribunal. Eso no lo defino ni yo ni usted, sino lo definen el Tribunal de Justicia Pero Especial. podría ocurrir que... Podría ocurrir, sí. Me ha dicho que al señor Timochenko Sí, claro. le intercondenan en uno de los sitios veredales Sí. y se presente como candidato al Senado. Sí, hasta el año 2009 el senador más antiguo de Estados Unidos, que era un senador de Alaska, no recuerdo el nombre,
Pero él llevaba 40 o 45 años elegido en el Senado, ya son muy longevos los senadores. Salía de una cárcel en Anchorage, viajaba a las sesiones del Senado y volvía el jueves por la tarde a la cárcel. ¿Y por qué delito? Porque había sido condenado por un delito peculado. O sea, no es ejemplarizante lo que estoy diciendo. Lo que le digo es que no es insólito ese tema. El propósito que tenía el primer acuerdo, el no reformado, de que el gobierno les daría curules. Eso no se modificó. Eso se eliminó. No se modificó. Ninguno de los partidarios del no plantearon en sus escritos que se eliminara eso. ¿Y cuántos van a...? Son 5 en el Senado. O sea, tienen que ir a elecciones, tienen que inscribir las listas. Pero tienen que ir a elecciones. Sí, claro. Bueno, sí. donde un voto lo eligen. Bueno, pero si tienen los votos para elegir 6, pues eligen 6. Sí. Y lo mismo en la Cámara. No entiendo ahí. O sea, se aplica igual cociente y residuo y todo. Sí. O sea, se aplica que si no tienen los votos para elegir los 5, tienen los 5 personas en el Senado. Se los completa el Estado. Exacto. Como fórmula para que tengan representación en el Parlamento. El sexto, pues lo mismo que cualquier partido requiere, pues que tenga la votación para elegir 6 personas. Mejor dicho, en el próximo Parlamento ya habrá representantes de la FARC. Si presentan listas, sí. A ver, doctor, de parte, usted sabe cómo termina nuestra entrevista. Terrible. Acuerdo. Sí. Posconflicto. Empieza ya. FARC. FARC como grupo armado se acaba. Oposición. Oposición legítima. Yo espero que pueda haber un acuerdo nacional para la implementación. Uribe. Líder de la oposición. Centro Democrático. Partido de Uribe. Reacción ante la oposición. Entender cuáles son las razones de la oposición y tratar de aprender y de incorporar en lo que es el acuerdo las razones de la oposición. Refrendación. Ocurrirá la semana entrante en el Congreso. No es una obligación legal ni constitucional, sino es el presidente Santos quien ha decidido que haya refrendación. Implementación. Empieza, ya. Rafael Pardo. Aquí estamos. Pasado. Presente y futuro. ¿Pero cuál es el pasado? El pasado, la guerra. El futuro, la paz. ¿Y el presente? El presente, una transición en la cual hay muchos retos. Tenemos que trabajar mucho para poder superar las secuelas del conflicto y para que Colombia se abra y mire lo que... ¿Eso qué? Esto es el logo de posconflicto. Colombia renace. Esa es la identidad de su ministerio. Sí. A partir de ya. A partir de ya. Colombia renace. Ahora, quiero hacer la pregunta sobre eso, señor ministro. Sí. ¿Ustedes creen que Colombia renace? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí renace. Tiene la posibilidad de renacer, pero que renazca depende del trabajo de nosotros, de todos los ciudadanos. Sí. ¿Ustedes creen que Colombia, después de la firma ya formal del acuerdo de paz de hoy entre FARC y gobierno y de la refrendación que viene por parte del Congreso, renacerá Colombia, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo, emisión central del noticiero CNI. Muchas gracias, ministro. Gracias, Yamir.